El presidente Obama amenaza al Congreso con usar su poder ejecutivo de no llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria, mientras continúa la crisis humanitaria en la frontera sur. Hoy conversamos con un abogado de inmigración sobre esta terrible situación. Bienvenidos a Acción Hispana, el único espacio periodístico informativo en el suroeste de la Florida. Comenzamos. Cualquiera de esas cosas. Ahora, para aclarar, muchas personas llegado ya después, otra persona está tomando por la Con nosotros el abogado Pedro Salín, nuestro queridísimo abogado de inmigración. Bienvenido, Salín. Nuevamente es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jackie. Salín, sigue el problema de la frontera. Continúa la situación crítica, la crisis humanitaria, como se ha determinado, como la han llamado, en la frontera. Se dice que van a deportar, otros se dice que se van a quedar. ¿Cómo tú ves la situación ahí en la frontera? La frontera está últimamente peor que la última vez que vine aquí. Todos los días la cosa está peor y peor. Dicen que para este año tenemos un estimado de casi 90,000 niños que van a entrar por la frontera. El gobierno no sabe qué hacer con ellos, dónde ponerlo. El estado de Texas no tiene suficiente espacio para cuidarlo, tener shelters ahí. So, lo que están haciendo es lo están mandando para otros estados. Pero no todos los estados o las ciudades lo quieren. Ahora, se habló también de que en Miami, que es lo más cercano que tenemos aquí, se iba a abrir un shelter, un refugio para enviar niños acá también. Y como bien dices, hay otros estados donde hay protestas. En Urieta hay protestas, en varios lugares hay protestas porque las personas no quieren a estos niños. Claro. ¿Tiene algún tipo de solución o hay algún tipo de solución migratoria para estos niños? Ahora mismo lo que está pasando, lo que viene de México lo están regresando. Lo que viene de Guatemala, Honduras y El Salvador lo están poniendo en un shelter, ¿ok? Pero los shelters se están llenando. No hay suficientes espacios para todo. So, lo que están haciendo lo están mandando en avión o en guagua para otros shelters en otras ciudades. El que pasó últimamente fue el de Urieta. Mandaron 140 muchachos en una guagua de San Diego, California, a Urieta, California, y cuando llegaron ahí había muchas personas protestando y tuvieron que regresar a San Diego. El gobierno dijo que van a volver a mandar otros 140 en guagua mañana y van a seguir mandando cada 72 horas guaguas ahí. So, no saben lo que va a pasar. Hablaron también de Miami. Puede ser que manden a Miami, pero yo no creo que Miami van a tener tantos conflictos como las ciudades de California. Ahora, al momento, al abrir todos estos shelters en otras ciudades y relocalizar a estas personas en otras ciudades, ¿quiere decir que ahora mismo, en estos momentos, el gobierno no tiene una solución en las manos para estos niños? No tiene ninguna solución. Lo que están pasando es las personas que están en los shelters y tienen familia aquí en los Estados Unidos, se lo están mandando con los familiares, ¿ok? Pero ilegal, siguen estando ilegal. Siguen ilegal. Sin estatus. Se lo mandan a la casa de los familiares, sea un tío, una tía, un primo, un hermano, lo que sea, y le dan una cita de que van a ir a corte, para que van a corte. Los que no tienen familia aquí están en los shelters porque el gobierno no sabe lo que hacer con ellos. No lo han deportado y tampoco lo van a soltar libre en el país sin dónde ir. Están en una crisis muy grande que no saben lo que va a hacer. Se habla que posiblemente pueden pasar alguna ley similar como de DACA de los niños que pasaron en 2012, pero no se sabe si el presidente Obama va a hacer eso. Ok, el presidente Obama hace poco habló, o la administración del presidente Obama dijo que los iban a deportar a todos y que no iba a haber excepción, que se iban a deportar, pero hasta el momento no se han deportado, ¿no? Y los niños siguen llegando aquí. No se avecina por ningún lado una situación. Si el presidente lo va a deportar, eso es una opción que pueden tomar. Pero el problema es a dónde lo van a deportar.
qué familiares, qué seguridad tenemos que ellos van a llegar donde viven, que no van a regresar. El gobierno creo que hablaron poco que van a poner casi 100 millones de dólares invertidos para asegurarse que los que fueron deportados tengan dónde van a vivir y asegurarse que no regresen. Es decir, que le van a hacer un seguimiento, que no es solo que lo van a deportar, sino que cuando lleguen a sus países le van a hacer un seguimiento para saber a dónde fueron, con quién están y dónde se van a quedar para que esa persona no vuelva a cruzar la frontera. Eso es lo que están ahora hablando de los gobiernos de los Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala, para asegurarse que si deportan a estos niños van a ir a un lugar donde van a tener acceso a su familia y no lo van a tirar en la calle. Que no se queden regados en la calle, que no haya ningún tipo de problema. Ahora, la pregunta también podría ser, y es la que muchas personas se hacen, ¿cuánto de responsabilidad, no vamos a hablar de culpa, vamos a decir responsabilidad, tienen los gobiernos de los países de donde viven estos niños, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, para que estos niños o estas personas estén cruzando la frontera? Vamos a una pausa y me contestas cuando regresemos. Ya vuelvo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña nuestro abogado de inmigración, Pedro Salín, y la pregunta era, ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de estos países de que estos niños y estas familias arriesguen su vida cruzando las fronteras, llegando aquí a un país totalmente extraño sin saber a lo que se exponen? Bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar. El presidente Obama hace poco pidió dinero del gobierno, 161 millones de dólares, para averiguar las razones por las cuales esos países están mandando a los niños para acá. Porque tenemos que averiguar por qué es lo que le están diciendo el gobierno. Si el gobierno le está diciendo a los niños que vayan a los Estados Unidos para coger ayuda, estatus legal, no se sabe. No se sabe si es el gobierno o solamente la gente del país que piensan que aquí hay reforma, aunque no lo haya todavía. Sí, tiene que haber algún tipo de paralización, ¿no? Para que esto pare, porque al final los que van a sufrir son esos niños que están ahí en un limbo legal, que no se sabe lo que va a suceder con ellos y los gobiernos los siguen, tal vez sean los gobiernos, ¿no?, enviándolos para acá. Tiene que haber algún tipo de penalidad a estos gobiernos por hacer esto que están haciendo, porque eso está creando un caos aquí dentro del país, porque el Correcto. gobierno ha tenido que pedir dinero para poder ayudar a todos estos shelters. Esto está costando millones de dólares al gobierno, no solamente para averiguar por qué están viniendo, pero ahora la comida, los shelters, los empleados, y si tienen ahora proceso de corte, van a ser otros 100,000 personas que van a estar parte de los 11 millones que ya están aquí, que van a tener corte ahora. Es decir, que esto va a aumentar el número. más el número, y crearía esto más demoras en los procesos migratorios, ya que inmigración siempre Puede ser. hay demoras en los procesos. ¿Esto demoraría más los procesos de inmigración? Claro que sí. Todos los jueces últimamente están con muchos casos que tienen presente. Por ejemplo, en Miami hace poco tenían 20 jueces, ahora tienen 13. El budget cut ha cortado los números de jueces y cada juez tiene más personas. Un caso que, vamos a decir que tú tienes una corte hoy en día, la próxima corte puede ser en 6 meses hasta 1 año de ahora. Y eso es la Florida. Si habla de California o otros países de Nueva York, algunas veces las cortes están a 2 o 3 años en el futuro. Dios mío, ¿tanto? Tanto. Y es decir, que esto atrasaría más todos los tipos de procesos. Puede ser. Ahora, ¿ves alguna salida para esto que sea útil para ambas partes? Yo creo que lo mejor sería, en mi opinión, es analizar cada niño por cada caso diferente, y si el presidente puede pasar alguna ley donde los niños que acaban de entrar van a tener algún recurso por un estatus legal, pero tiene que asegurarse el gobierno que van a parar la frontera, porque si no, van a seguir viniendo. Si el presidente Obama ahora pasa una ley que las personas que entraron tienen un estatus legal como un permiso de trabajo como DACA, si eso se escucha en otros países, van a venir más.
So, tenemos que proteger la frontera, como dicen todos los republicanos, proteger la frontera para evitar que más entren y los que están aquí, bueno, entonces ahí ya lidiamos con eso que ya están aquí. Ahora, yo sé que existen entre todos los tipos de visas que existen, existe una visa que es muy conocida por las personas, que son las visas humanitarias. Sí. Estamos ante una crisis humanitaria. ¿No calificarían estos niños para algún tipo de visa humanitaria por la situación en la que viven, por la situación en que se encuentran? Por ahora no. Por ahora no han dicho nada que ellos califican para eso. Si el gobierno sale algún anuncio de DHS o ICE, posiblemente eso sería una opción, pero hasta ahora ellos no califican para eso. De verdad, está muy limitado en lo que califican. En lo que califican. Ahora, ¿atrasa o demora más esto o pone en peligro esto la reforma migratoria? Yo creo que sí, esto va a afectar eso, hasta la puede atrasar un poco. Porque, esto es una situación que no se va a arreglar de un día a otro. La reforma es algo que ya viene hace años y si esto sigue así, no sé si la reforma va a pasar este año. Estamos en proceso de elecciones ahora en noviembre. Yo no creo que la reforma va a pasar ahora. Y con esto, lo de los niños, no sé si va a ayudar. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a comentar las palabras del presidente Obama que tuvo recientemente la semana pasada. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y en la pausa anterior las palabras del presidente Obama fueron la semana pasada que como veíamos que o los republicanos pasan o aprueban algo de la reforma migratoria o él usa su poder ejecutivo y aprueba una reforma migratoria él. ¿Sería esto la solución y podría él aprobar una reforma migratoria? Él no tiene derecho o el poder de aprobar una reforma migratoria donde casi 11 millones se van a hacer residentes o ciudadanos americanos. Eso es algo que tiene que venir del Congreso. Lo que él pudiera hacer es una reforma similar que lo que hizo con los niños de DACA. Como decíamos anteriormente. Darle a ellos un permiso de trabajo para trabajar, manejar legalmente en los Estados Unidos, pero eso no va a llegar a la residencia o la ciudadanía. Eso lo puede hacer hoy mismo si quiere, pero lo que estamos esperando es que los republicanos y los demócratas, por favor, que se juntan para pasar una ley donde ellos van a poder llegar a la residencia. Okay, entonces, ¿crees tú que lo que se vislumbra en el ambiente sería otra acción diferida que acogiera a todos estos niños que están hoy en día en los shelters? Correcto, eso sería una opción para ellos y no solamente los que están en shelters, los 11 millones que están aquí. Acuérdate de una cosa, Jackie, que hay 11 millones más o menos que están aquí ilegal, pero no todos los 11 millones van a calificar por una ley de DACA, porque la ley de DACA dice que si tú tienes varios delitos menores o si tienes un delito mayor, no califica. Son estas personas que están aquí, que muchos de ellos tienen delitos. Yo diría, vamos a decir, no sé, vamos a decir que la mitad o un poco menos de la mitad no van a calificar. Vamos a decir de los 11 millones, mitad posiblemente califiquen. Eso es algo que posiblemente el presidente puede pasar. Yo sé, muchos de mis clientes quieren la reforma para poder tener un estatus legal, residencia o ciudadanía, pero si tú le preguntas a algunos de mis clientes si le pueden dar un permiso de trabajo y pueden manejar, ellos con eso están muy contentos. Satisfechos. Sí. Entonces, volvemos a un punto que hace tiempo yo vengo cubriendo aquí en este programa e incluso lo he hablado con personas que luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados. Debió de haberse aceptado la propuesta de los republicanos de el tipo de legalización que le daban o el tipo de residencia que le daban que no les daba acceso a una ciudadanía y no estuviéramos en esta situación hoy en día? Puede ser. Cuando eso salió, pensábamos que iba a hacer una reforma donde llegara a la ciudadanía. Pero mirándolo ahora, como está la cosa ahora y como está el proceso de la reforma, yo creo que esa propuesta hubiera sido fantástico para ellos. No estuviéramos en este problema y nos hubiésemos evitado muchos dolores de cabeza. Claro. Ahora, las personas
que tienen familiares, porque muchos de esos niños, como hemos conocido a través de las noticias, muchos de esos niños que están en la frontera, que están en esos albergues o en los shelters, tienen familiares aquí en el país que ya han venido anteriormente, andan buscando una reunificación familiar, que los padres están también ilegales. Esas personas que tienen hijos ahí o familiares ahí, ¿qué les recomiendas? Que la familia está aquí y ¿dónde están ellos? En los shelters. En los que shelters. Los niños están en los shelters. Bueno, lo que está pasando en los shelters es que le están preguntando a los niños si tienen familia en los Estados Unidos. Si los oficiales de ICE pueden a ver que tienen familiares aquí, entonces ellos hacen la conexión y lo mandan a los familiares. Por ejemplo, vamos a decir que tú estás en un shelter en Texas y los familiares están aquí en Fort Myers, le pueden mandar al hijo de Texas a Fort Myers, ¿ok? Y le van a poner una corte para aparecer en inmigración en Miami. Ahora, cuando te llega ese papel de aparecer en una corte de inmigración en Miami, el familiar es ilegal y el niño que estaba en el shelter también. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe de hacer? Se debe, antes que nada, buscar un abogado de inmigración. Buscar un abogado de inmigración, analizar el caso, a ver qué tipo de beneficio el muchacho que es menor de edad se puede aplicar, sea un asilo, sea una petición a través de otro familiar que está aquí legalmente, o si los padres no están aquí, ¿okay? Porque tengo muchos clientes que los padres no están aquí y están en su país. Y la razón que los niños vinieron para los Estados Unidos es porque fueron abandonados o abusados y los padres lo dejaron en la calle. Que corren peligro. So, si esos niños están aquí en los Estados Unidos y los padres lo abandonaron, es posible que si tienen menos de 18 años se puedan hacer dependientes de la corte y pudieran conseguir una residencia. Eso, vamos a hablar de eso un poquito más profundo cuando regresemos de la pausa comercial y refréscanos la memoria con la ley que existe aquí en el estado, o el estatuto que existe aquí. Correcto. En el estado de la Florida, que me imagino, como bien dijiste, que en todos los estados debe existir algo Correcto. similar. No se mueva, que ya volvemos. Seguimos conversando con nuestro abogado de inmigración, Pedro Salín, y háblanos un poquito sobre esto que nos estabas contando, de que tienes muchos clientes que los niños están aquí o que los niños que vienen aquí porque corren algún tipo de peligro en su país se vuelven dependientes del Estado cuando llegan aquí, ¿no? Sí, pero Correcto. demostrando de que de que su vida corre algún tipo de peligro en su país y puede llegar a obtener una ciudadanía. ¿Eso tiene que ver con el estatuto que existe aquí en la Florida? Correcto. Hay una ley en la Florida y muchos países también lo tienen. Muchos estados también en la Florida, en los Estados Unidos lo tienen, que dice que si una persona que está aquí en los Estados Unidos que fueron abusados, descuidados o abandonados por sus padres, padre o padres, uno o los dos. ¿Ok? Puede hacerse dependiente de la corte de juvenil. ¿Ok? So, en los casos de los inmigrantes que están llegando, yo tengo algunos clientes que cuando le hago la entrevista, le pregunto, ¿por qué usted vino a los Estados Unidos? Y me cuentan que vinieron porque los padres lo abandonaron, lo tiraron en la calle porque no tenían dinero para cuidarlo, o eran padres alcohólicos o de drogas, y lo dejaron en la calle y ellos decidieron venir para los Estados Unidos. Y ahora se encuentran aquí solo o con un hermano o con un tío. Si ellos califican a través de esa ley, podemos hacer una petición a través de la Corte de la Florida para hacerlo dependiente del Estado. Ya cuando ellos se hacen dependiente, antes de los 18 años, pudieran calificar para una petición de inmigración para hacerse residente de los Estados Unidos. Es decir, que es un proceso largo pero seguro. Correcto. Que te lleva de camino a la residencia. Correcto. Ahora, ¿es fácil hacer esto o es un poco tedioso? Nada de inmigración es fácil. Hay varios pasos que tienen que llevar uno. Si, por ejemplo, si el muchacho está en proceso de corte, tenemos que tratar de cerrar el caso, número uno. Después tenemos que tratar de hacer la petición en la corte juvenil de Fort Myers o de Naples, donde ellos viven. Muchas veces los padres de su país firman un consent,
un acuerdo donde ellos dicen, ok, está bien, hazlo dependiente. Algunas veces los padres ni se pueden encontrar. So, tenemos que hacer anuncios allá en su país y avisar a los padres que estamos en proceso de este proceso. Si el juez de aquí aprueba la dependencia antes de los 18 años, entonces viene la tercera parte, que es la aplicación de residencia. Wow, pero quiere decir esto que por lo menos hay una esperanza para estos niños, y me imagino que aquí en la Florida los que vengan para acá van a estar utilizando esta ley o este estatuto, y en otros estados que debe de haberlo también lo estarán utilizando, pero por lo menos hay luz al final del túnel. Correcto, no todo el mundo sabe sobre esta ley, y no todos que vienen de su país vienen abusados o abandonados. Muchos vienen porque vienen a trabajar o vienen esperando una reforma. So, tenemos que verlo caso por caso, y si califican, entonces sí tienen derecho a coger la residencia. Claro que sí, pero por lo menos ya hay esperanza. Claro. Y lo bueno en esto es buscarse un buen abogado de inmigración que lo ayude con este caso, que conozca bien las leyes. Correcto. Y que pueda buscar una salida, ¿no? Y Exacto. me imagino que el gobierno también, pero eso es una ley, como decías, de los estados, ¿no? Correcto. Ya eso no tiene nada que ver con nacional, ¿no? Correcto, esto es una ley de cada estado, esto es un estatuto de la Florida. Ok, a lo mejor por eso es que hay algunos estados que no quieren que manden a estos niños que están mandando para allá de los shelters, ¿no? Claro, porque posiblemente pueden ser dependientes de su estado, y eso le va a costar dinero al estado hacer todo ese proceso. Qué bien. Bueno, Salim, muchísimas No, gracias, gracias a usted por haber estado con nosotros aquí. Sabes que esta es tu casa y más a menudo ven por acá, que nuestros televidentes siempre quieren saber de ti. Gracias. Era nuestro abogado de inmigración, Pedro Salim. Esta entrevista estará disponible en nuestra página web www.accionhispana.tv o accionhispana.com. Además, puedes seguirnos en Facebook o Twitter o disfrutar de nuestros videos en YouTube o Vimeo. Ahora los dejo con nuestra frase habitual. Hacer es la mejor forma de decir. Hasta mañana.